Muy buenos días mis amados hermanos en Cristo. Dios me los bendiga en este día poderosamente. Que el Señor me le dé un día resplandeciente, feliz. Es mi deseo y oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar un día más con tus hijos, estudiando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a profundizar en tu palabra y que lo que aprendamos nos ayude para el bien espiritual de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito por lo que se hacen estos estudios bíblicos es el único propósito que yo tengo. No tengo otra cosa, y eso lo sabe Dios, que no sea ayudar un poquito, aportar, como siempre digo, mi pequeño grano de arena para que algún hermano o alguna hermana pueda encontrar en estas palabras de Dios, pueda encontrar algo que le haga falta para aprender, alguna cosa que le haga falta en la vida espiritual. No soy maestro, yo creo que el único maestro es el Espíritu Santo. No soy más que simple y llanamente un vaso que quiero ser utilizado para la gloria de Dios. Es todo, nada más. Entonces seguimos hoy con este libro de Proverbios y hoy llegamos al capítulo 1 de este libro, de este gran libro. Y vamos a ver primero su autor, el autor del libro. Ya hemos dicho que es Salomón, pero aquí él mismo se encargó de decirlo. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. O sea que él se presenta a sí mismo como el autor de este libro, quien lo escribió, quien lo editó, quien hizo todo. Él no escribió todo el libro todos estos proverbios no son propiedad de Salomón. Ya dijimos cuando estábamos en la introducción que él tiene unos 24 capítulos que son del 1 hasta el 24, donde es Salomón los escribe. Pero los otros por lo menos tiene ahí de Ezequías, los Ezequías tienen ahí unos 5 capítulos, o sea, del 25 al 29, unos 5 capítulos. Y ahí aparece un sabio, Gur, un sabio desconocido, Gur, que él escribe un proverbio, o sea, un capítulo, unos proverbios, en el capítulo 30. Y en el capítulo 31 hay una madre escribiéndole a Lemuel. Eso ya lo dijimos, pero nunca está de más repetirlo. Entonces, en este capítulo 1 encontramos muchísimas cosas. Ya hemos dicho que el texto clave de todo el libro es el versículo 7. Pero yo hoy quiero hablar voy a leer del versículo 2 al versículo 4 y después explicaremos algunas cosas. Dice así: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Aquí encontramos 10 palabras muy significativas, sinónimas, sí, pero muy significativas para cada uno de nosotros. 10 palabras. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría, que es la primera palabra que aparece aquí, dice para entender sabiduría. La sabiduría en el Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Y ya lo leímos el domingo pasado, lo leímos, pero no lo explicamos porque ya no teníamos tiempo, teníamos que terminar. Es el versículo 30 del capítulo 1 de 1 Corintios. Cuando ustedes puedan lo leen. Pero no solamente lean, mire, yo tengo siempre, cuando era joven, que iba a la iglesia, yo procuraba llevar un lápiz y un cuaderno e ir anotando los versículos que se daban.
la persona que estaba dando un estudio bíblico, un mensaje, y todavía yo tengo eso. Ahora ya no me llevo un cuaderno, un bolígrafo porque ya eso no se usa. Ahora lo pongo en el móvil. Cuando alguien dice un versículo que a mí me llama la atención, yo pongo ese versículo en el móvil para después que llegue a la casa estudiarlo. Pero yo no estudio ese versículo solo. Yo estudio toda la referencia del versículo. Y es ahí la grandeza de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene muchas ramificaciones. Y no, cuando dice, por lo menos, mire, en ese versículo en ese versículo de Pablo, de 1 Corintios 1:30, habla de sabiduría, que la sabiduría es Cristo, que la redención es Cristo, pero yo tengo que saber qué es la redención. Yo tengo que buscar entonces la referencia que ese versículo me da para la redención y buscar en el diccionario y en la concordancia qué significa la palabra redención, qué significa santificación, qué significa esas cosas para yo poder tener entonces una propiedad de lo que el versículo quiere decir en sí. Entonces, búsquenlo, estudienlo, y ustedes van a darse cuenta qué grande es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios. Y Él ha sido dado para usted y para mí. A mí y a usted nos fue dado la sabiduría. Y este libro, el libro de Salomón, dice para entender sabiduría. Y entonces la primera palabra es la sabiduría. Esta palabra, sabiduría, en este libro aparece 37 veces. Y doctrina, esa es la segunda palabra. Son 10 palabras que encontramos en estos 4 versículos. O en estos 3 versículos, perdón. Encontramos sabiduría, doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Quiere decir instrucción, que nos instruye. La doctrina es lo que instruye a la persona, lo que va dando a las personas el conocimiento de las cosas, o sea, le va a enseñar. Entonces, es una instrucción, una enseñanza, eso es doctrina. Ahora, el apóstol Pablo le dijo a su hijo en la fe, Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Enséñala, pero enséñala bien. Úsala bien. No la use mal. No diga cosas que después te tenga que arrepentir. Mire, una de las cosas que mucha gente ha caído en el error de decir es que Cristo viene tal día. Y en la República Dominicana hubo un señor que se atrevió a decir que Jesucristo llegaría el 31 de mayo del año 1981. Oiga bien, ¿eh? Del año 1981, el 31 de mayo, llegaría Jesucristo sería su casa. Y entonces, pues esto constituyó un grandísimo problema, porque llegó el 31 de mayo del 81 y Jesucristo no llegó. Porque siempre que esas cosas pasan, la gente queda mal. Entonces busca después, porque claro, busca alguna cosa para decir. No, que esto fue aquí, que no, que por allí, que no, que fue que se pasó esto. Hay mucha gente que ha anunciado cosas, que ha anunciado la venida de Cristo para tal fecha. Y después que llega la fecha, que no llega Jesucristo, entonces dicen que no fue esto, que fue lo otro. Que donde digo, no fue digo lo que digo, sino Diego. Y eso es realmente una cosa traumática, difícil, porque la gente se queda murmurando y diciendo que esos son falsos profetas, y muchísimas cosas que la gente dice con razón. Porque ¿por qué? Yo no, hermanos. Yo lo único que sé es que Cristo viene. ¿Cuándo? No sé. Eso nunca me lo pregunte a mí, que no sé cuándo Cristo viene. Yo sé que vendrá. ¿Cuándo? Eso lo sabe Dios. Utilizar el conocimiento correctamente, eso es sabiduría. Y la sabiduría consiste en usted no equivocarse cuando dice unas cosas de la Biblia, de la palabra de Dios. Usted se equivoca y yo me equivoco. No estamos hablando de esos equívocos que cometemos los humanos. Estoy diciendo de que yo no puedo equivocarme y decir que Cristo viene mañana. Pues es que yo no sé si viene mañana, ni si viene hoy. Ahora,
Cristo viene. Y eso yo estoy seguro. Entonces la palabra instrucción, que es lo que está diciendo doctrina, aparece en este libro 26 veces. Utilizar el conocimiento correctamente. Eso es inteligencia. Y aquí tenemos la otra palabra, la tercera palabra, inteligencia. A enseñarle a los jóvenes inteligencia. Ya. Mire, eso es bonito. Para conocer razones prudentes. Mire, hay gente que son imprudentes, de verdad imprudentes, y están en la iglesia, es una pena decirlo. Pero una de las cosas que el cristiano tiene que saber es que tenemos que tener prudencia, inteligencia, prudencia, usar el sentido común. No voy a decir cualquier cosa a la gente, no le voy a hablar como quiera al otro. Tengo que pensar lo que le digo, cómo lo digo. ¿Por qué no pensarlo? Si la Biblia nos manda que pensemos primero. No dice así exactamente la Biblia. Pero usted puede leerlo y usted se va a dar cuenta que la Biblia le está diciendo a usted que antes de decir algo, que lo piense primero. Y es lo correcto. Yo siempre cito a Pedro, al apóstol, porque Pedro era de las personas que decían las cosas y después lo pensaba. Y eso es un grave error, un gravísimo error. No, hay gente que ofende y después van a pedir perdón, pero ¿por qué tiene que ofenderme? No me ofenda y así no tiene, y evítese el pedirme perdón, porque usted no me ha ofendido. Yo he tratado ya a mi edad, antes sí, y yo lo hacía y no puedo decir que no, porque lo hice muchas veces y ofendí mucha gente. Y me siento mal todavía cuando me acuerdo. Pero bueno, gracias a Dios que en su momento yo le pedí perdón a esa persona. Pero no tenía por qué hacer eso. No tengo que ofender a la gente. Y después que ya yo soy viejo, pues ahora entendí que no tengo por qué ofender a nadie. Que la gente no se ofende, a la gente se le quiere, se le respeta. Entonces aquí encontramos en este libro, en estas palabras, en estas 10 palabras, para recibir el consejo de prudencia, juicio, o sea, rectitud, justicia, rectitud, juicio y equidad, o sea, equilibrio, equidad, equilibrar las cosas, pensar las cosas, hacerlas después que las he pensado y que las he pensado bien y que yo cuando voy a decir algo a usted, casi siempre, no siempre, pero casi siempre las pienso primero. Y hasta pienso lo que usted me va a decir después que yo le diga lo que le voy a decir. Y eso me da a mí de saber que a lo mejor no debo decírselo. Porque muchas veces me ha pasado, me pasa cada vez. Con frecuencia me pasa. Que pienso, bueno, le voy a decir voy a poner a Eliasí, a mi hijo. Le voy a decir a Eliasí esto y esto. Pero si a él no le gusta lo que esta palabra que yo le digo, ¿no será mejor no decirle? No le voy a decir nada. Y ya no se lo digo. Porque pensé que lo que le iba a decir a mi hijo Eliasí podía ofenderlo. Y que entonces era mejor no decírselo y no ofenderlo. Y así no tengo el problema. Entonces la gente pues dice todo lo que se le ocurre porque son imprudentes. Entonces la Biblia aquí en este libro, por eso yo dije que de joven yo quería dar este libro a todos los jóvenes. Porque son los jóvenes que necesitan este libro de los proverbios. ¿Por qué? Porque el joven sale, al cumplir la mayoría de edad, comienza a salir y se va a encontrar con un mundo fuera de su casa diferente. Porque en su casa tiene a su padre y a su madre que lo van a instruir. Especialmente si son cristianos, lo van a instruir en las cosas de Dios. Lo van a corregir, lo van a instruir, lo van a enseñar, lo van a disciplinar. En las cosas de Dios primero y en las cosas de la vida. Mi madre es una señora que no sabía leer y escribir.
Usted diría, ¿qué puede enseñar una gente así? Bueno, pues mi madre sí que me enseñó mucho. Mi madre me decía, cuando usted llegue a una casa y toque la puerta, porque como se usa en la República Dominicana, ya no tanto, pero en aquellos años había que tocar la puerta. Ahora hay que tocar un timbre. Pero aquella vez había que tocar la puerta primero para que la persona abriera. Es lo normal. Ella me decía, cuando tú llegues, tú toca la puerta y te retira 2 o 3 pasos atrás, para que cuando la gente salga no se asombre contigo pegado a la puerta. Cuando llegue a una casa no te siente sin que se te mande a sentar. Espera que alguien te diga siéntese o siéntate y entonces tú te sientas. Si vas a una casa a comer, no comience a comer tú. Espera que las personas que te invitaron a comer, pues te digan, bueno, vamos a comer. Y si son cristianos, van a hacer una oración primero. O sea, mi madre me enseñó muchísimas cosas del comportamiento de la vida. Y yo se lo agradezco. Todavía, ya hace 40 años que murió, y todavía yo recuerdo a mi madre, porque eso lo hace una buena madre, un buen padre, instruir a su hijo. Hay hijos que no se dejan instruir, que por más que los instruyan, no aprenden. Son totalmente, aquí en este libro vamos a encontrar un contraste muy grande. Es la sabiduría y la insensatez. Los insensatos no entienden, dice aquí el proverbio. Pero el inteligente sí, el sabio sí. Y no estamos hablando de saber, hay gente que sabe muchas cosas y que son tan sabios, pero a la hora buena no demuestran su sabiduría. Mi madre nos decía a nosotros, no a mí, usted llega a una casa, usted se quita el sombrero. Usted no se va a sentar con un sombrero puesto en una casa ajena, en una reunión. Usted no debe tener un sombrero puesto en una reunión. O sea, nos enseñó tantas cosas esa señora, a nosotros, a sus hijos. Y casi nosotros, ya han muerto casi todos, quedamos todavía 3. Brito, Sarito y yo, o Cesario y yo, solamente nosotros 3. Y éramos un grupo, mamá solamente tuvo 8. Y ella pues crió a Borracho, a Pascual más bien, y sabe que era una mujer que vamos a decir que tuvo 9 hijos, que a Pascual hay que contarlo como un hijo de mamá. Entonces, ella nos instruyó, y gracias a Dios, todo que se quiso llevar de mamá, porque hay alguna gente que nunca no tienen que ver con lo que le digan, con lo que le enseñen, siempre van a seguir su propio camino. Y después que la persona crece, hay que dejarlo tranquilo. Entonces, mire, aquí tenemos 10 palabras que no podemos terminarlas hoy, porque son muchos. Pero yo quiero ir quizá a la última de estas palabras, a la cordura. Cuidado, tenga cordura, cuide lo que va a decir, cuide lo que va a hacer, cuide con quién se junta, cuide con quién sale, cuide con quién, lo que habla con el amigo, lo que habla con la amiga. Este libro es hecho para que los jóvenes entiendan sabiduría y conocimiento. Por eso es que este libro es tan bueno. Por esto es que este libro, yo decía que quería darlo cuando era joven, ya yo no voy a pensar en eso. Quería copiarlo y darlo. Y procuré saber más o menos en la República Dominicana cuánto se gastaba para eso, pero se gastaba el dinero que yo no tenía para dar por lo menos 200 libros, o sea, 200 copias de este libro, del libro de los proverbios. Y no pude. Ahora encontramos gente que regalan aviones para combate, que regalan barcos, que regalan de todo para combatir, para que maten gente. Pero muy poca gente regala la Biblia, la palabra de Dios. Qué pena. Ojalá y que les regalen este libro a usted, joven, por favor. Lea el libro de los proverbios. Y vamos a seguir estudiando este libro, si Dios nos lo permite. Pero lo vamos a dejar hasta aquí y en la próxima semana seguiremos con este libro de los proverbios. Dios les bendiga.